Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo junto a mí, un domingo más. Y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controvertido. ¿Corregir al perro? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. Y además vamos a ver los errores más comunes que se cometen a la hora de corregir para educar al perro. Recordad que de esto ya hablé en un vídeo anterior sobre el adiestramiento en positivo, el adiestramiento tradicional, y entramos en lo que es la temática de la corrección. Si no lo has visto, es muy aconsejable que lo veas. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues si has visto el vídeo, ya sabrás que es súper importante y esencial comunicarle al perro las conductas no deseadas, o lo que es lo mismo, corregir. Pero hago hincapié en que en corregir no significa ni pegar ni maltratar al perro, por supuesto que no. Es más, de esto ya hablé en ese vídeo, por lo que no voy a entrar en este vídeo. Los perros en naturaleza, en libertad, en la camada e incluso en el parque se comunican entre ellos con lametazos, gruñidos, mordidas, que al final son conductas de juego, de ponerse los límites, de buen rollo. Bueno, una serie de conductas que ellos realizan para comunicarse entre ellos. La cosa es que con esto quiero hacer hincapié en que lo natural es, por supuesto, que corrijas a tu perro como ellos mismos hacen entre ellos. El término corregir o castigar hay que definirlo para no generar malentendidos. Cuando hablo de corregir me refiero a un no serio o a cogerle del collar y quitarle del lugar ese donde estaba haciendo algo que no debía hacer. Al final es cualquier cosa que moleste al perro y ya. Jamás debemos pasarnos y ni siquiera, por supuesto, morder al perro, que muchas barbaridades nos encontramos por ahí. Así que no. Con cositas así simples que sean molestas para el perro es más que suficiente. Y recuerda que jamás debemos pasarnos. Pero si los perros entre ellos se ponen sus normas y sus límites, tú tendrás que hacer lo mismo con él para que os entendáis. Así que sí, respondiendo a la primera pregunta que hicimos al comienzo del vídeo, corregir al perro es afirmativo, hay que corregirle. Pero como ya sabrás si eres seguidor mío, corregir al perro no lo es todo en la educación del perro. Es más, siempre es mucho más eficaz reforzar las conductas deseadas que corregir las no deseadas. Al corregir al perro se suelen realizar una serie de errores muy comunes y que al final esto afecta en el aprendizaje del perro, pues las conductas no deseadas siguen estando presentes. El primer error es corregir a destiempo. La situación típica de llegar a casa y encontrarte que el perro ha roto algo y bueno, pues hay que ver qué barbaridad, te pones a reñirle, perro malo, lo que has hecho. Bueno, te habrás desahogado, segurísimo que sí. Pero déjame decirte que esto no sirve de nada y lo que genera en tu perro es confusión y miedo. Muchas veces está la creencia de que sí, de que el perro se está enterando porque mira cómo se está poniendo, se está poniendo un poquito así como con miedo, y eso es porque está entendiendo que hace 4 horas rompió el sofá, por ejemplo, y que yo le regaño por eso, si no, no se pondría así. La verdad es que esto no es real. El perro jamás va a entender algo así, porque los perros aprenden los sucesos que ocurren simultáneamente. Es decir, si el perro hace algo y obtiene algo que considera bueno, lo repetirá en un futuro. Si el perro hace algo y obtiene algo que considera malo, dejará de hacerlo. Pero aquí estamos hablando de que no sabemos cuándo rompió eso que rompió. A lo mejor lo hizo hace 5 horas, hace 2 horas. Me da igual, la cosa es que no es en el momento. Solo si pillas a tu perro rompiendo algo en el momento, en el ahora, es cuando puedes comunicarle tu desagrado. Si no, no va a servir de nada más que para romper vuestra relación. Y entonces, ¿por qué hay veces que cuando abres la puerta y el perro se esconde, resulta que da la casualidad que ha roto algo? Pues eso, ha dado la casualidad. Pero tu perro se está escondiendo porque tiene ya experiencias pasadas de que tú le regañas al llegar a casa. Pero él jamás va a asociar he roto algo hace 3 horas y por eso esta persona me está riñendo ahora. Entonces no, quítate la idea de la cabeza de que tu perro está huyendo o está asustado, se quita del medio porque seguro que ha roto algo. Bueno, pues posiblemente sí, posiblemente no, pero es porque tú llevas la actitud de enfado o que existen experiencias pasadas de que suele ocurrir eso, de que tú te enfadas al llegar por la puerta. Entonces lo ideal es que si ha roto algo, te relajes, te ahorres el disgusto y pienses el por qué ha podido romper. Si es que le has dado poco ejercicio, si es que sufre de ansiedad por separación. Bueno, estos motivos serán los motivos que hay que tratar
para que deje de romper. Muchas veces es difícil localizar el motivo, por tanto, recordad que si necesitáis ayuda personalizada, os puedo ayudar presencialmente en Sevilla y online en el resto de lugares. Os voy a dejar por aquí abajo el email de contacto. Entonces, resumiendo, tienes que corregir siempre en el momento exacto en el que el perro esté realizando la conducta no deseada, para que la comunicación sea eficaz y el perro os entienda. El segundo error, corregir a veces sí y a veces no. Quizás resulte que tu perro te dé pena y haya veces que se salga con la suya y bueno, que haya veces que, por ejemplo, le dejes morder tu zapatilla, pero otras veces te enfada que la muerda y ahí no le dejas que la muerda. Esto es lo peor que puedes hacer, porque vas a confundir al perro y probablemente hasta le enfades, porque tu perro jamás va a entender el por qué a veces le dejas morder la zapatilla y a veces no le dejas. Y es que no paro de repetiros que las normas deben ser constantes y claras. Si es no, es siempre no. Y así te ahorrarás problemas y todo será mucho más claro y satisfactorio para ambos. El tercer error es llegar al enfado. La situación podría ser tu perro haciendo algo mal y bueno, tú de tranquilito diciéndole, oye, no hagas eso. Venga, deja de hacerlo, no te portes mal. Bueno, ay, no seas pesado, deja de hacerlo. Y poco a poco te estás enfadando cada vez más, hasta que al final ya no te aguantas, pierdes los nervios y te pones a gritar al perro. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Bueno, pues es otra situación que hay que evitar. Porque recuerda, en la educación de un perro jamás debes perder los nervios. Está claro que cuando se corrija a un perro, cuando se comunica la conducta no deseada, se debe hacer de un modo serio y tanjante, es decir, los límites claros. Y desde el primer momento, no cuando ya te enfades. Pero esta actitud siempre tiene que ser serena y nunca debes excederte. Y solo así conseguirás el vínculo sano con tu perro. Por tanto, nunca llegues a enfadarte. Siempre mantente sereno y pon tus límites desde el comienzo, no después cuando ya te hayas enfadado y ya no puedas más. El cuarto error sería distraer al perro para no corregir. Que estás en la calle y tu perro ladra a otro perro y entonces aprovechas para coger premios, tirarlo al suelo, para que tu perro se distraiga con ese premio e ignora al perro, ¿vale? A corto plazo tu perro no ladra, tu perro se distrae con ese premio, probablemente, según el perro. Pero ten en cuenta que tu perro no está recibiendo la información de que ladrarle a otro perro es incorrecto, es no deseado. Así que esto es un error, porque tu perro no dejará de ladrar a otros perros y además le estarás enseñando a comer cosas del suelo. Evitar corregir no es una opción en una comunicación eficaz. Vuelvo a lo mismo, ellos mismos en naturaleza no lo hacen. Ellos si tienen que poner un límite a un perro, por ejemplo, a un perro pesado que no le deja en paz, gruñen y hasta hacen una pequeña mordida pues de advertencia de oye, para ya. Entonces no inventes, no quieras evitar decirle un no a tu perro, que tan necesario es para que deje de hacer lo que no está bien. El quinto error es no enseñar y solo dedicarte a corregir. Es muy típico estar todo el día con el no en la boca. Oye, Pepito, no hagas pipí allí, no saltes, no muerdas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y al final es un no continuo. ¿Y te has planteado si le has llegado a enseñar a tu perro el cómo te gustaría que lo hiciera? Muchas veces es que no hemos hecho este paso, no hemos educado, no le hemos enseñado el modo correcto. Y aparte de esto, tampoco se le premia normalmente cuando al final lo hace bien. Y ahí está el problema, que nos olvidamos de premiar cuando el perro está haciendo algo bueno, algo ideal, como por ejemplo estar tranquilo, no estar saltando o cuando deja de portarse mal. Por tanto, lo ideal es darle un premio cuando al final no nos salta, cuando deja de hacerlo. Esto es lo que debería estar más presente en el día a día de tu perro, más que la corrección continua del no. Porque al reforzar las conductas deseadas, paralelamente las conductas no deseadas se irán reduciendo. Entonces, observa bien a tu perro y cuando tu perro esté haciendo una conducta deseada, premiale. Y el sexto error sería someter al perro a castigos excesivos. Algo he comentado ya de que hay que corregir desde la serenidad y no desde el enfado. Pues esto mismo. Eso que se escucha por ahí de refregar el hocico del perro sobre su orina porque lo ha hecho en el lugar no deseado, o ponerle el papel con orina en el cuello, o ponerle patas arriba para someterle y que sepa quién es el que manda aquí. Todas esas cosas de verdad son innecesarias y rompen el vínculo y la relación con tu perro. Entonces, deja de hacerlas. No hacen falta en la educación de un perro.
no sirven más que para romper vuestra relación y crear miedos. Debéis ser amigos, llevaros bien, poner los límites claros, que eso sí que es muy importante, y esto recordad que siempre os digo, con normas constantes y con límites muy claros, y así verás que bien. Bueno, pues espero que lo pongáis en práctica y que a partir de ahora tengáis un concepto más diferente de lo que es corregir o comunicar al perro las conductas no deseadas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentario y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo nuevo. Así que bueno, por aquí os veo en una próxima. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!